¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy muy emocionado porque vamos a leer Más allá del bien y el mal de Friedrich Nietzsche. Eh, la verdad es que está... O sea, nunca he leído nada de Nietzsche, así de que formalmente jamás he leído algo. Lo llegué a ver uno que otra vez en la preparatoria, pero realmente, así como tal, no he leído así Nietzsche al 100%, ¿no? Y pues bueno, espero que les guste. Breve descripción de quién fue Nietzsche, como siempre. Nació en 1844 y murió en 1900. Filósofo, poeta y filólogo que nació en Röntgen, Prusia. Su padre era un pastor luterano y la muerte de este tendría un profundo impacto en la vida de Friedrich, quien creció con su madre y hermana y más tarde con su abuela hasta la época de su vida escolar. Estudió literatura clásica y filosofía poco antes de comenzar sus estudios en teología. Después de un breve servicio militar, se convirtió en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, donde era el docente más joven. Renunció a su nacionalidad alemana y en 1872 publicó su primer libro, El nacimiento de la tragedia. En 1879 abandonó su cargo de profesor por motivos de salud. Una década después, su estabilidad mental comenzaría a deteriorarse. Su muerte suele atribuírsele a la sífilis o al cáncer cerebral. Su obra, en cambio, es vigente hasta nuestros días. Vivió unos 66 años. Estuvo pues bien, ¿no? Yo no sabía que Nietzsche había muerto en 1900. Pensé que había muerto un poquito después. Pero bueno. Prólogo. Marco histórico. Durante el siglo XIX sucedieron importantes cambios en Europa. La llamada Revolución Industrial, provocada por nuevas tecnologías aplicadas a la producción de bienes y las transformaciones políticas en los países, asentaron con firmeza las bases del poder burgués, que expandiría su predominio en todo el mundo. En el campo filosófico surgieron gran cantidad de corrientes e ideologías, tales como el idealismo absoluto de Friedrich Henkel, el nihilismo, diferentes posturas nacionalistas, el anarquismo de los rusos Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin, el nihilismo y el materialismo dialéctico, Marx y Engels. En lo que respecta al arte, los principales exponentes de este siglo pertenecieron en la narrativa al realismo: Balzac, Pérez Galdós y Fyodor Dostoyevsky, y también de una de sus vertientes llamada naturalismo, Émile Zola y Thomas Hardy. En la poesía, el movimiento artístico más innovador fue el simbolismo francés, Jean Moreas, Baudelaire y Paul Verlaine. Por último, en la pintura, el impresionismo abrió una brecha para el cambio de ideal estético en esta disciplina. Edouard Manet, Camille Pissarro y Claude Monet. En el periodo que comprende de 1840 a 1861, gobernó Prusia Friedrich Wilhelm IV. Su política reaccionaria era una continuación de la de su padre, Friedrich Wilhelm III. En 1858, tras perder la razón a causa de un ataque cerebral, su hermano Guillermo I de Prusia se hizo cargo provisionalmente de la regencia. En 1862, Otto von Bismarck fue nombrado ministro y presidente en el Consejo de Ministros. El 8 de octubre tuvo lugar su nombramiento definitivo. A Bismarck se le apodó el Canciller de Hierro, por su determinación y mano dura en las gestiones referentes a Prusia. En 1888 subió al trono Guillermo II, quien se mantuvo en él hasta 1918. Las diferencias demasiado marcadas con Bismarck en cuanto a la política exterior y el expansionismo alemán obligaron a este último a dimitir en 1890. Vida y obra del autor. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Röntgen, 15 de octubre de 1844, Weimar, a 25 de agosto de 1900, fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, 1813 a 1849. A la verga, vivió bien poquito. Pastor luterano y Franziska Euler, de 1826 a 1897. Su hermana, Elisabeth
Förster Nietzsche nació en 1846, seguida por su hermano Ludwig Joseph en 1848. Tras la muerte del padre en 1849 y del hermano menor en 1850, la familia se trasladó a Naumburgo, donde vivieron con la abuela materna y las hermanas solteras del padre. Por haber manifestado excepcional talento para la música y el lenguaje, Friedrich fue admitido en la reconocida escuela Schulpforta. Allí recibió una importante educación literaria, en especial en el estudio de los clásicos griegos y romanos. En 1864, Nietzsche comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Abandonó sus estudios de teología tras un semestre y comenzó los de filología con el profesor Friedrich W. Ritschl. Al año siguiente siguió al maestro a la Universidad de Leipzig. En 1865 conoció la obra de Arthur Schopenhauer, siendo el mundo como voluntad y representación la que ejerció una honda influencia en él. En 1868, Nietzsche recibió una oferta extraordinaria de la Universidad de Basilea para ejercer como profesor de filología clásica antes de licenciarse. Conoció a Richard Wagner en Leipzig, a quien admiraba como artista. Frecuentó la compañía de Wagner y su esposa, Cosima Liszt, cuando en 1869 se estableció definitivamente en Basilea. La Universidad de Leipzig le concedió el doctorado en mérito a la calidad de sus investigaciones. Esta universidad lo nombró profesor de filología clásica y en 1870 fue ascendido a profesor honorario. En agosto obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la guerra franco-prusiana, pero solo como médico o camillero. Contrajo difteria y disentería, enfermedades que minaron considerablemente su salud por el resto de su vida. En 1872, Nietzsche publicó su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Asimismo, reunió 4 ensayos escritos desde 1873 a 1876, bajo el título de Consideraciones intempestivas. Elaboró el libro de aforismos Humano, demasiado humano, en 1878. Con esta obra marcó un distanciamiento con Wagner y su creación artística. La ruptura con la filosofía de Schopenhauer también resultó evidente. Desde su juventud, Nietzsche había padecido periodos de debilidad generalizada, que se manifestaban en una grave carencia visual, intensas migrañas y terribles ataques estomacales que lo obligaron a tomar vacaciones cada vez más largas, primero en Hamburgo y luego en Venecia. En 1880 publicó El viajero y su sombra. Apareció otra obra que reunía aforismos, Aurora, pensamientos sobre los prejuicios morales. En 1882 apareció la primera parte de La Gaia Ciencia. Este año también conoció a Lou Andreas Salomé a través de Malwida von Weissenburg y Paul Rée. Cuando Nietzsche le pidió que se casara con él, Salomé lo rechazó. Las relaciones de Nietzsche con Salomé y Rée se rompieron en el otoño de 1882, en parte por las intrigas de su hermana Elizabeth. En 1883, Nietzsche se marchó a Rapallo, donde en solo 10 días, anticipados por 18 meses de incubación, escribió la primera parte de Así habla Zaratustra. Esta obra marcó un hito en su desarrollo filosófico, además de que poseía un lenguaje y estructura más cercanos a lo esotérico. Salieron la segunda y tercera partes del libro en 1884, durante una estancia en las ciudades de Engadina y Niza. Tras una estancia en Venecia y luego en Alemania, en 1886 editó Más allá del bien y del mal. En 1887 escribió su polémica Genealogía de la moral. En el mismo año escribió 5 libros basados en sus voluminosas notas, fruto de un permanente trabajo que en un principio pensó reunir bajo el título de La voluntad de poder. Su salud pareció mejorar, pero hacia fines de 1888 sus escritos y cartas empezaron a revelar una sobreestimación patológica de su reputación y destino. Transcurría el año 1888 cuando redactó en Turín el caso Wagner y el caso de los ídolos. Elaboró en la ciudad de Sils María el Anticristo y de vuelta en Turín escribió de octubre a noviembre la obra Ecce Homo. De octubre a noviembre escribió la obra Ecce Homo, o Ecce Homo, como se llega a ser lo que se es, que fue publicada hasta 1908.
Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó con mucha frecuencia y vivió hasta 1889 en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos en Sils Maria, extremo este de Suiza, y muchos otoños en las ciudades italianas de Génova, Rapallo y Turín, así como en la ciudad francesa de Niza. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea, aunque también recibía ayuda de amigos. El 3 de enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental. La causa ha sido un tema de especulación, dado su origen incierto. Franz Overbeck viajó a Turín y trasladó a Nietzsche a una clínica psiquiátrica en Basilea. En marzo de 1890, Franziska sacó a Nietzsche de la clínica de Otto Binswanger y en mayo lo llevó a su casa en Naumburgo. En 1893, Elizabeth volvió de Paraguay, después del suicidio de su marido. Leyó y estudió los trabajos de Friedrich, tomó control sobre ellos y controló su publicación. Después de la muerte de Franziska en 1897, Friedrich vivió en Weimar, donde fue cuidado por Elizabeth. El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de haber contraído neumonía. Pobre Friedrich. Más allá del bien y del mal. Texto fundamental en la filosofía del siglo XIX. Más allá del bien y del mal, desarrolla en términos más directos las ideas esbozadas en Así habló Zaratustra, y se centra en una crítica frontal hacia lo que llama el vacío moral de los pensadores de su época y contra la aceptación pasiva de la moral judeocristiana. Considera que la civilización ha destruido el sistema natural de selección de los más aptos, cambiándolo por la mediocridad de una moral al uso, que conduce al estancamiento de la sociedad y aún a su regresión. Decepcionado de las dificultades para imponer su ideal del superhombre en Más allá del bien y del mal, el autor reduce sus expectativas, busca restaurar la moral natural, imagina un horizonte nuevo y en él sitúa el espíritu libre. ¿Y en qué consiste ese espíritu? Para Nietzsche significa poseer un carácter digno de admiración, ser una figura que destaque, un hombre superior, alejado de lo que llama la moral del rebaño y dotado de voluntad de poder. Estos espíritus conforman un selecto grupo al que él mismo considera pertenecer. Son, en síntesis, mensajeros de la filosofía del porvenir, de la grandeza espiritual que nunca antes se ha visto en Occidente. Los auténticos filósofos dan orden y legislan, dice. Cuestiona a los filósofos que buscan una verdad formal en vez de buscar, aunque sea formalmente falso, aquello que ayuda a la vida y a la especie. El hombre debe subir a mayores alturas, sostiene, y ese es, sin duda, su principal objetivo. La soledad es un rasgo básico de la libertad e independencia. Los códigos que identifican a estos espíritus libres son no adherirse al propio país, nacionalismo, a la dependencia de la familia, de un amor o un amigo, ni tampoco esclavizarse al propio sentimiento de compasión, o al deseo de conocer las ciencias o la virtud. El vicio y la virtud son conceptos relativos, dice, y lo que en el Señor es virtud puede ser vicio en el esclavo. El individuo religioso es el antagonista por excelencia del espíritu libre. Nietzsche analiza este tema en la tercera parte de la obra. Allí aborda la cuestión de la moral del rebaño versus la moral del noble y poderoso. Hace énfasis en el resentimiento del esclavo ante sus dominadores, su incapacidad para afrontar la vida, su miedo a los más fuertes, su deseo, nunca proyectado en la realidad, de vengarse, etc. Como punto culminante de esta moral, Nietzsche señala al cristianismo que con su ideal igualitario y pasivo afecta a toda la humanidad. Dada la complejidad del tema, Nietzsche critica la religión solo como fenómeno moral. Si bien el progreso científico y la filosofía de la Ilustración liberaron a ciertos sectores sociales de los viejos prejuicios y fantasmas del pasado, no es por esa vía por la que avanza Nietzsche. Ataca sin tapujos al Dios moral. Sin embargo, prescinde de los cuestionamientos que el ateísmo le hace al sentimiento de veneración y respeto que engendran las religiones, así como a las jerarquías presentes en sus estructuras. Lo que aborrece el filósofo es seguir divulgando la sumisión y decadencia del ser humano. Desde el título de la obra se podría malinterpretar la intención de Nietzsche. No se trata de ir más allá de lo bueno y lo malo, pues su objetivo es eliminar dichos conceptos morales. Junto con ellos desaparece entonces la contraposición entre bueno y malvado, para dejar paso a la jerarquía que se impone de forma natural, la forma de ser, vivir y actuar del noble, aristócrata, fuerte y bueno en tanto lo es para la superación de la especie, y por otro lado el actuar del plebeyo débil, mezquino y malo en cuanto no favorece a la vida.
Basándose en el estudio filológico de los adjetivos fuerte y débil, Nietzsche descubre la inversión del orden de sus significados a causa de los plebeyos, quienes transformaron tales conceptos en el bien y el mal. Anteriormente, malo designaba una carencia, un no ser, un no tener. Bueno designaba un actuar, afirmación y goce de la vida. Otros autores, desde el Renacimiento europeo, también se refirieron a la virtud en su significación antigua, esto es, la capacidad, fuerza o potencia en el ser humano. Serán los filósofos del futuro, dice Nietzsche, quienes definitivamente superarán los múltiples e ingenuas interpretaciones que se han inventado hasta ahora. Nietzsche alienta a quienes ponen en duda la escala de valores que rige a la sociedad. Afirma que es necesario considerar con una nueva perspectiva valores como el egoísmo, la avaricia y el engaño, ante otros como el altruismo, la moderación y la honestidad, para vencer los prejuicios y determinar qué valores son fundamentales para la vida. La probabilidad de que ciertos valores y pasiones que se han censurado sean más útiles y benéficos es un peligro. Es un peligro, sí, pero Nietzsche asegura que los filósofos del futuro sabrán engrandecer la vida con tal experiencia. Al final de la obra, Nietzsche alude al espíritu dionisiaco, el cual es absolutamente lo opuesto a la resignación, a la actitud del que ve en la vida solo valores negativos. Dionisio es el dios de la embriaguez y de la alegría, el dios que ríe, canta y danza, quien rechaza todo intento de huida y evasión. Para Nietzsche, la aceptación total de la vida transforma el dolor en alegría, la lucha en armonía, la crueldad en justicia, la destrucción en creación. Hay una inversión de los valores morales y su alcance en la existencia humana. Con una reivindicación del instinto, propone que el hombre dionisiaco posee una abundancia de vitalidad, pero también, al igual que Dionisio, ama al terrible destino en sí mismo y la esencia de la destrucción, la negación, incluso la maldad, lo insano, la brutalidad, le parecen, en cierto modo, permitidas por esta abundancia vital que es capaz de convertir en un lugar fértil cualquier desierto. Polémico y apasionante texto del pensamiento de Nietzsche. Los versos finales de Más allá del bien y del mal son, precisamente, un llamamiento claro a los filósofos que han de venir, seducidos por la tarea titánica de refundar la vida y su sentido. Dice, este prólogo fue escrito por Edgar Loredo, nacido en 1988. Cursó la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM. Además de cuentos, ha escrito un poemario, Cardinal, de próxima publicación. Bueno, ese fue el prólogo de Más allá del bien y del mal. Creo que ahí lo voy a dejar. Perdonen por esta lectura medio malarda. No sé qué me pasó. Como que no leí tan bien. Siento yo. Bueno, no siento yo. O sea, no leí bien. Pues bueno, voy a tratar de ponerme más pilas. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nos vemos en una próxima. Chao, chao.